Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Fundación Henry, Fundación. Le agradezco mucho que nos permita hablar sobre un tema que nos apasiona. ¿Por qué? Porque Ciudad Sagún es un lugar que desde que lo conoce la gente cuando llega aquí se enamora de él. ¿Por qué? Porque tiene algo mágico. ¿Qué tiene algo mágico? Que es una ciudad que tiene dentro de su municipio algo que solamente en México está en Tlatelolco. Es el municipio de las tres culturas. Aquí en este municipio encontramos las pirámides que nos hablan de su tiempo prehispánico. Tenemos un convento y tenemos una ciudad, la ciudad colonial con un acueducto que nos habla de su tiempo colonial. Y tenemos la Ciudad Sagún, que es el tiempo moderno que representa la cultura actual. Por lo tanto, creemos que Ciudad Sagún es parte de ese municipio que tanto orgullo puede tener para todo aquel que haya nacido en él, o para todo aquel que, como nosotros que llegamos de otro lado, dijimos, este lugar es un lugar digno de vivir. Es un lugar que nos tendió la mano, es un lugar que nos dijo, este desierto está convertido en algo que será el futuro y algo que será conocido no solamente por propios y extraños. Recordemos que Ciudad Sagún puso al municipio de Tetlapulco, al estado de Hidalgo y a México mismo en el mapa internacional, reconocido en todo el mundo. Este pequeño jirón de casas, de calles, en donde todas las mañanas cuando lo conocimos era un desierto, era algo en que un viento tremendo, el de hoy no es nada comparado con aquel. ¿Por qué? Tal vez porque no había tantas casas, tal vez porque el clima era diferente, pero cuando caminábamos para ir rumbo al Seguro Social, quienes teníamos la desdicha o fortuna de vivir cerca de este lugar, había que inclinarse a una posición de casi 90 grados porque el viento nos suavizaba. En tono de broma decíamos, hay que cargar piedras cuando podamos ir hacia aquel lado del Seguro Social. Eso era algo que ya no se ve, aun cuando sea muy fuerte el viento. Teníamos el agua, el frío. Cuando había agua en las calles era señal de una cosa: se reventó una tubería. El frío era tan fuerte, era tan grande, que las tuberías de las casas reventaban, tronaban, y todas las mañanas amanecían campos inundados, calles inundadas. ¿Por qué? Porque esa era la Ciudad Sagún que conocimos. Era la Ciudad Sagún en donde las calles no eran lo que nosotros creíamos conocer en todos lugares. La calle asfaltada era la calle de servicio, la calle real, la calle principal era la que hoy conocemos como calle verde, como que aún hasta la fecha, por razones de un convenio, de un contrato que tienen nuestras propias casas en sus escrituras, no se nos permite construir en ellas porque está destinado a ser área verde. Esa área verde era la calle, esa era la calle, no las calles de la banqueta y del asfalto. La calle verde, si ustedes ven, por eso es que frente a una calle que tiene un nombre en la acera, la de frente tiene otro nombre. No es una ciudad como cualquier otra. Fue creada como un proyecto para descentralizar determinadas áreas de trabajo y para que la gente no abandonara sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque ya preveían que la Ciudad de México iba a crecer a tal grado que toda la gente que iba a estar buscando trabajo se iba a ir a la capital. Y esto fue un experimento que Miguel de la Madrid y Víctor Manuel Villaseñor lo platicaron en 1950 y dijeron, es bueno. El gobierno del Estado pidió que se hicieran los llanos de APA
pero al estudiar las posibilidades mejores para esas empresas, se entendió que éstas se encontraban en los terrenos de Analapa y Tepeapulco. La Analapa se dio mucho más terrenos, pero estos fueron canjeados por otros terrenos en otros lugares. En fin, en un par de años, de 1950 a 1952, Ciudad Sagún empezó a construirse. Empezó a construirse lugares como la constructora que fue de las primeras, de carros de ferrocarril, y después dice Nacional, y Toyota de México, Toyota, me parece que Toyota, ¿verdad? Toyota, es Toyota, que después se convirtió en Sidena o Siderúrgica Nacional, y posteriormente en el complejo industrial con 3 empresas descentralizadas. ¿Qué pasa? Que Ciudad Sagún empieza por ser una ciudad cosmopolita. ¿Qué queremos decir con cosmopolita? Que vienen de todo el país a buscar empleo. Llegan y aquí en esos primeros años románticos de Ciudad Sagún existen yucatecos, veracruzanos, oaxaqueños, sinaloenses, queretanos, sonorenses, etc. Creo que no había un solo punto del país que no estuviera representado en Ciudad Sagún. Ese fue su origen. ¿Y qué pasa con los pobladores originarios de este lugar? Sencillo, ellos veían con asombro lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? ¿Y por qué llegaban gentes de otros lados? Porque aquí no había la mano de obra calificada. Desgraciadamente, por razones naturales, pues no había soldadores, electricistas, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de profesiones que no las tenemos. Pero los trabajadores de aquí demostraron inmediatamente que había la calidad humana y que había gentes que podían sacar adelante el proyecto. Así fue como gentes de Tepeapulco, de Analapa, de Irolo, de San Lorenzo, Emiliano Zapata, mejor dicho, pero mejor conocido como San Lorenzo, de APA, y de muchas partes aledañas estuvieron aquí y demostraron que México tiene hombres que pueden sacar adelante los proyectos cuando los proyectos son realmente para beneficiar a la población, para beneficiar a un país, para beneficiar a un municipio, a un estado. Perfecto. Una pregunta. ¿Nos podría platicar acerca de qué espacios o qué zonas fueron las primeras que se construyeron? Hay una revista de la constructora Irolo, si es que no me equivoco del nombre, y en esa revista, en esa publicación, pues hay una serie de proyectos arquitectónicos que se construyeron para fundar Ciudad Sagún. Entonces, ¿qué le parece si nos platica un poco acerca, o si tiene conocimiento de cuáles fueron estas zonas o estos proyectos? Están entre ellos un estadio, zonas para habitaciones, ahora sí que para trabajadores solteros, porque así lo mencionaron en la publicación. Entonces, pues nos pueden platicar un poco acerca de pues, esas construcciones que hoy en día pues siguen vigentes, pero con el crecimiento urbano, pues esas bases, algunas siguen presentes, otras quizá ya no tanto. Cuando se construye Ciudad Sagún, ya los planos que habían hecho algunos arquitectos, inclusive tengo entendido que uno de ellos fue pariente de un compositor muy famoso yucateco, se me fue ahorita su nombre, sí, fue uno de los que tuvo las bases para construir esos planos junto con Víctor Manuel Señor y junto con Miguel de la Mente. Que resulta que ellos tenían un plan, y ese plan era, vuelvo a insistir, que Ciudad Sagún era un campamento de trabajo, no una ciudad. No se construye en un inicio ya propiamente como muchos dicen que nació siendo una ciudad. No, Ciudad Sagún hasta 1900, me parece que 59, unos 50 y tantos por ahí así, fue nombrado ciudad.
¿sí? Al principio era una población en la cual se hicieron los siguientes. Tenemos el abecedario, esa colonia del abecedario que eran pequeñas casas para los trabajadores de paso, para los trabajadores que llegaban y simplemente o eventuales y pues una especie de hotel, pero era una cosa que posiblemente eran los que podían traer familia, por eso eran casas, porque los que venían solteros, los que venían solamente solos, tenían unos edificios que hoy donde se encuentra un hotel frente a los estadios, al estadio de béisbol y de fútbol, ahí hay un hotel, ¿no? Pero no tiene mucho que ver. Así, no, pero ese lo transformaron. Eso ya eran edificios que se utilizaban para solteros como colectivos. Ahí vivían, el que llegaba a trabajar no tenía dónde quedar, no había hoteles, entonces le adjudicaban inmediatamente algún departamento de esos que junto con otros trabajadores tenían que ocupar. No era que se conocieran o que fueran familias, eran simplemente trabajadores que tenían que ir, que tenían que ir a un lugar donde pernoctar, donde estar la noche mientras estuvieran trabajando, sobre todo si eran del tipo eventual. Después vino las colonias que se le adjudicaron a cada uno de las empresas. Por eso tenemos la colonia de Carlos, que es la que sigue enfrente de la abecedario, ¿sí? Y posteriormente la que sigue, que es la colonia Sidena, o Siderúrgica Nacional, que esta contenía un espacio grande, ¿sí? En el cual posteriormente, en la época de cuando hubo el problema de Chile con Salvador Allende, pues el gobierno de México trajo a muchos refugiados a México y los envió a Ciudad Sagún. No venían a hacer nada, pero sí estaban aquí. Y se construyó una ciudad, una colonia, más ahí que hoy se conoce como colonia Salvador Allende. Pero esto es posterior, mucho posterior, que esto era ya ahí, dentro de la colonia Sidena, o Siderúrgica Nacional. Después, pues, a un costado seguía la colonia Dina, que era colonia para los trabajadores de Dina. Quiero hacer la aclaración que ninguna de las tres fue exactamente para ello, puesto que ya cuando se nombró complejo industrial, que ya cuando fue empresas descentralizadas, era una sola, por lo tanto ya el nombre quedó como Dina, Sidena, etcétera, pero que en realidad, trabajando en una de las tres empresas, podían ocupar el espacio que quisieran. Teníamos otro espacio, que es entre los multifamiliares conocidos entonces. Los multifamiliares eran los que se encuentran atrás del sindicato actual, del que existe todavía el sindicato de Dina. Por el 13 de abril. En la parte exactamente del 13 de abril. Esos dos edificios, con un parquecito al centro, eran multifamiliares, que se conocían como multifamiliares. Todavía. Porque realmente, pues, sí, ya se quedaron porque muchos adquirieron su propiedad en el momento de la venta de las casas de Ciudad Sagún. Ellos pues ya lo ocupaban y pues tuvieron la propiedad de esos inmuebles. Ya de ahí pues empezó a crecer Sagún. Después vino la colonia IMSS, ¿sí? Con el Instituto Mexicano de Seguro Social, con la construcción del Seguro Social. Y hasta ahí llegamos con el digamos, con el Ciudad Sagún romántico, con el Ciudad Sagún original. Empieza a expandirse con sus colonias alrededor, como la colonia Hidalgo, la colonia bla bla bla, y se van formando otras colonias por necesidades de la expansión de la magnitud de los trabajadores. Tomamos en cuenta que hubo un momento en que Ciudad Sagún con trabajadores eran demasiados, aparte de las familias, y un momento en que Dice Nacional tenía 12,000 trabajadores. Constructora Nacional de Ferrocarril llegó a tener cerca de los 9,000 trabajadores. Es como un 10% de la población de Siderúrgica Nacional de 6,000 trabajadores, que era la más pequeña. Entonces, si los sumamos a todos, más las familias de esos trabajadores, pero lógicamente no era todas las que viven aquí, no se encuentra que había trabajadores que venían inclusive diariamente de Pachuca, de Ama, de Otumba,
de Zapata, de Capulalpa, etc. Había trabajadores que vivían de Amezaco diariamente, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de cosas que debemos tomar en cuenta, pero Ciudad Sagún sí fue algo que detonó posteriormente, cosa pues no sé, ese sería motivo de alguna otra plática, para saber que cuando muere Ciudad Sagún, por haberse privatizado las empresas, vuelve a resurgir y nace como el ave fénix de sus cenizas y se convierte en lo que es hoy Ciudad Sagún. Pero también me comentabas hace rato sobre los estadios que se construyeron precisamente para los trabajadores. La construcción de los estadios. Pues es muy interesante acerca de cómo es que se formaron principalmente estas colonias. A mí me recuerda mucho hay una serie de documentales de Ciudad Sagún que hoy podemos consultarlos en YouTube, las redes sociales, porque es algo muy coetáneo hacia mí. Y me recuerda bastante, me queda muy grabada la información acerca de el final de esta historia, ¿no? De qué es lo que sucede. Hay un momento en el que las empresas van creciendo tanto, van teniendo un desarrollo impactante, pero hay un punto en que ya no pueden solventar todo ese auge. Entonces, pues yo le quiero preguntar esta ocasión al licenciado José Luis, pues un poquito acerca de qué es lo que sucedía en estos sindicatos, cómo eran estas relaciones. O sea, sería interesante conocer qué pasaba entre pues estos cúmulos sociales, ¿no? ¿Cuáles eran sus problemas? ¿Qué opina usted acerca de pues estos grupos, incluso hasta qué hubiera pasado si quizás las situaciones se hubieran llevado de otra forma? Porque sin duda alguna, pues la situación de Ciudad Sagún sería muy distinta, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no nos platica acerca de estos temas? Pues mira, en cuanto a lo que preguntas, ¿por qué los sindicatos en su momento tenían que interceder, ¿verdad?, a favor de los trabajadores? ¿Algo se puede presentar? José Luis Humbertino López Melgarejo. Ya llevo unos cuantos ayeres viviendo aquí. Tuve la oportunidad de representar a los obreros del sindicato minero en la fábrica de carros, Constructora Nacional. Lo que tú comentas y preguntas es, mira, si realmente el gobierno federal, que era el encargado, hubiera hecho un plan de trabajo acorde con el pensamiento de los trabajadores, no se hubiera suscitado esa venta de las empresas. ¿Por qué? En aquel entonces los sindicatos siempre estuvieron pugnando por mejoras tanto económicas como en el trabajo, cuidar en este caso la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre se pugnó? Pues buscar que se resolviera a favor de los trabajadores las peticiones hechas, ¿verdad? Efectivamente hubo bastante beneficio hacia los trabajadores, pero también, ¿por qué esos beneficios se dieron? Porque se quiera o no, algunos lo reconocen, la mano de obra de los obreros de las empresas que existían en ese momento siempre fue calificada, siempre sacaron adelante los trabajos. Y hay una anécdota, por ejemplo, cuando llegó aquí para fabricar el metro, se fueron compañeros, tanto ingenieros, obreros, se fueron allá 2-3 meses a ver cómo se trabajaba en el metro. ¿En Ciudad de México? No, hasta Francia. Se fueron hasta Francia algunos compañeros, tanto obreros como ingenieros, a ver realmente cómo se fabricaba. ¿Cuál fue la sorpresa de los mismos franceses? Que llegando aquí a México, conjuntamente ingenieros y obreros, hicieron muchas modificaciones. Hablamos más de 100 modificaciones al metro. Entonces, ¿quiere decir que la empresa de Bombardier no fue de las primeras que no. aquí? O sea, fue después de... Así es. Bombardier ya fue después de que se vendió. Ya cuando cerraron Constructora se vendió y la adquiere Bombardier.
sea, que hay como una serie de generaciones de empresas que llegaron aquí, ¿no? Así es. Entonces, eso fue un detonante para la fábrica de Carlos, que demostró tanto los ingenieros como los obreros que realmente su trabajo era calificado. Les comento, tan es así que los mismos franceses los felicitaron por los cambios que hicieron, adaptándolos a nuestro, ahora sí que al territorio mexicano. Porque una cosa son las vías y cómo se trabaja ya en Francia, a otra cosa es algo de aquí de la República. Esas cuestiones, y aparte de las otras empresas que también existieron, obreros con pensamientos positivos, hacer modificaciones a lo que se estaba produciendo, dio pauta a que se mejoraran los salarios y que cuando ya el gobierno federal implantó la revisión de salarios, pues ahí ya teníamos revisión de contrato cada 2 años, venía una revisión de salario, pues es ahí donde ya ahora sí que los sindicatos sometían a consideración de los obreros qué se iba a pedir, qué mejoras íbamos a pedir, tanto a la seguridad del trabajo como lo económico. Esas etapas se dieron, y vuelvo a repetirlo, si realmente el gobierno federal se hubiera hecho responsable bien y hacer un trabajo mancomunado con los obreros, pues tal vez estaríamos hablando que se hubiera cerrado estas empresas, ¿no?, con el tiempo posterior. ¿Por qué lo comento? Lo que a mí me tocó vivir en el sindicato es la inquietud de muchos compañeros, como ya se dijo, venían de México, venían de muchas partes, pero la inquietud de ver qué más se podía hacer en la empresa. ¿Qué se podía hacer? No nada más ferrocarriles, trenes del metro, sino que se presentó un proyecto para hacer varias cosas más que lo que teníamos. ¿Por qué? Porque teníamos la maquinaria. ¿Y eso todavía existe o ya? Ya tenemos entendido que con la compra de Bombardier muchas de estas máquinas las vendieron y ya no están en la empresa, pero sí había buenas máquinas como para hacer. En ese entonces se hablaba de que ya se hiciera todo lo que es el transporte para el ejército. Se planteó esa situación. Lo repito, teníamos toda la maquinaria para hacer ese tipo de trabajo. Es más, los compañeros sometieron a consideración en una asamblea un desplegado, se leyó allí, se aprobó por todos los compañeros, se presentó al gobierno federal, se presentó en todos lados. Tan es así que estábamos bien, estábamos pegándole realmente a un proyecto más para ampliar la producción aquí en la zona, que salimos en el editorial de Excelsior, felicitándonos por ese proyecto que estábamos presentando. Las 3 empresas siempre se pugnó porque los obreros nos metieran dentro, en ese entonces era un comité de fábrica, se llamaba así, que nos permitiera que un obrero estuviera al frente representándonos, dando sus puntos de vista sobre la producción. Ok, yo digo que me surge otra pregunta acerca de todo este poblado de los obreros, porque yo sé que, bueno, a través de este documental, pues la gente que trabajaba en las empresas no era gente estudiada, era gente que se dedicaba al campo. Y la mayoría de estas personas, pues, si no es que se dedicaban, o eran agrarios, o era gente que se dedicaba a raspar el maguey, ¿no? Y me atrevo a decir que en ese momento quizás hasta se denigraba ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el que se llegaran a estas empresas, esas industrias, a impulsar y crear la innovación de Ciudad Sagún para que la gente dejara de trabajar al campo y pasar directamente a la industria? Pues debe ser un cambio muy drástico, ¿no? Entonces,
yo creo que, o bueno, ¿qué opina usted acerca de ese cambio? ¿Cree que el hecho de pasar al campo e ir directamente a la industria sin tener una preparación académica haya influido en esa parte para que la producción que se genere se haya generado? Porque ahorita ya no sucede, ¿no? Ya uno tiene que tener una licenciatura o para que bien te vaya, ¿no? Entonces, pues eso debió influir, ¿no?, en la producción de la industria, porque el trabajo en el campo es muy duro. Y efectivamente, como lo comentas, hay ya videos donde se ve que los compañeros obreros llegaban en bicicleta, llegaban caminando a las empresas, pero aquí la verdad el interés de todos ellos por salir adelante y las capacitaciones que en su momento les dio las empresas fue como aprendieron ya su trabajo. Pues el trabajo, como dices, en el campo de rudo, pero también en el tipo de trabajo que les tocó a ellos empezar. Ser rudo es estar con el ruido, estar a altas temperaturas, pues estaban acostumbrados y se motivaron a salir adelante. Es lo bueno de esta zona, que los que vivían aquí, los que llegaron, vinieron ya motivados para superarse, para estar mejor, y él y su familia. Efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Que en todo esto, siempre a nivel, como hace rato dijeron, a nivel nacional y hasta ya fuera de aquí, de la República, es reconocida la mano de obra de los obreros. Vamos a hablar de todas las empresas que existen aquí, precisamente por eso, porque no son conformistas, les gusta salir adelante, y muchos de ellos aprovecharon el estar trabajando cuando ya hubo oportunidad de poder estudiar en las noches o salir a pedir que les cambiaran un horario para estudiar. Todo eso se actualizó. Y fíjate que no fue necesario tener una profesión para poder salir adelante y demostrar que ellos podían realizar el trabajo. Eso ahora, como dices, en muchos lados, efectivamente, primero lo que te preguntan, ¿qué profesión tienes? Pero antes aquí era, ¿tienes ganas de trabajar? Sí, adelante. Eso era antes aquí. Y si me permite hacer una acotación para reforzar un poquito lo que dice mi compañero. Mire, Ciudad Sahagún tenía dos tipos de mano de obras. Vuelvo a insistir, la cosmopolita, que llegó de todas las partes del país, que ya traía algún oficio diferente, no vamos a decir profesión, traían oficios, eran soldadores calificados, eran electricistas que lo conocían todo, y teníamos la mano de obra que era muy necesaria, la mano de obra ruda, pero que tenía que complementarse. ¿Por qué? Porque Salvodina, que tenía un tipo de trabajo más calificado, ¿sí?, más calificado, entonces era donde estaban un poquito más. Le voy a decir algo que va a parecer, es algo que se manejó en su momento y que todos sabíamos de qué se trataba. Se decía, son los apretados de Vina, los borrachos de Carros y los mugrosos de Sirena. Dice uno, bueno, pues esto es peyorativo, es insultativo. No, tenía su base. En Dina eran los apretados, que eran los que tenían ya un oficio mayor, de acuerdo a la necesidad de los trabajos, como era la construcción de los coches, que fue el Fiat y luego el Renault, y camiones, etcétera, etcétera. Su tipo de trabajo necesitaba de gente un poquito más. Claro, alrededor de ellos había gente de la región que trabajaba, porque esto no podía hacerse si no iba los que llevaban el material, los que lo bajaban, lo subían, lo doblaban, etcétera. Eran los apretados de Dina. Los borrachos de Carros, los borrachos de Carros, ¿por qué? Porque muchísimo del trabajador de la Constructora Nacional de Carros del Ferrocarril salió del campo de los flachiqueros, de los magueyes, haciendo el pulque y todo eso. Bueno, pues eso, a lo mejor todos. No, lo que pasa es
increíble, pero en la línea de montaje, donde salían 7 carros, paraban 2 minutos, unos segundos, ¿sabe qué? Junto a ellos tenían su laboratorio de pulque. Y tomaban su pulque como tomar agua para seguir laborando. Eso lo veían las autoridades de la empresa y pasaban. Y yo recuerdo, porque tuve la fortuna de tener una posición dentro del sindicato que me permitía andar viendo ese tipo de cosas, como era el delegado general de ajustes. Y preguntaron un día, oiga, ¿y por qué no le dice nada? Mire, están tomando en horas de labores. Para ellos eso es agua, dijo un alto funcionario. Para ellos, eso, si usted se los quita, nos quedamos sin empleos, sin empleados. Y mire si producen. Y ve el trabajo que hacen. Era tan rudo, pero lo hacían tan bien que, como dice el compañero, ¿sí?, fue reconocido mundialmente. Entonces, el decir borrachos no era borrachos por el tipo de peyorativo de ser borrachos, no. Es que tenía su fundación que decía, la gente que salió del campo, que andaba raspando magueyes, que tomaba su pulque, que hacía todo eso, le dio. Hay una revista, cuando dice el compañero que se fueron a Francia todos, fue una revista de circulación nacional, grande, de esas revistas, no sé, tipo Proceso, quién sabe, una revista de esa, no recuerdo ahorita, no recuerdo, pero una revista de ellas estuvo su portada con la foto de un compañero nuestro de constructora, ¿sí?, que decía un plachiquero en Francia. Era la portada de una revista nacional. Así se reconocía que un borrachito pulquero en Francia demostró que tenía la capacidad y fue. 1000 mejoras se dice que se le hicieron al metro francés. Entonces, estamos hablando de que usted decía hace un rato, no se necesitaba un título, no se necesitaba tener un oficio, ya lo aprendieron, lo duplicaron y lo hicieron de tal manera que fue reconocido mundialmente, no en México. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los mugrosos de Sirena? Yo quisiera saber si alguien, conociendo lo que es una fundición y meterse dentro de esos hornos y de esos polvos y de todo eso que sacan para hacer las matrices de las cajas, de etcétera, etcétera, de toda la producción que tienen, podría salir en 10 o 15 o 20 minutos limpio. Salían como carboneros, salían mugrosos hasta donde no era su trabajo. He ahí los montes, los apretados de vina, los borrachos de carros y los mugrosos de Sirena. No era peyorativo, era parte de aquello que debería ser un orgullo para un trabajador de ese momento. Hoy no sé cómo lo sea, porque todo progresa, ¿no? Y posiblemente ha cambiado mucho de eso, pero en ese momento era eso, ¿sí? Wow, eso es sumamente interesante. Y fíjese que esa información, pues no la tenemos a la mano, o bueno, por lo menos yo no estaba enterada de eso, ¿no? Ahora sí voy a retomar lo que comentaba hace rato de los documentales que están disponibles. Más que nada esa información sale de los primeros videos que se grabaron acerca de Ciudad Sagún, de cómo las máquinas se arrasaban con las nopaleras, con los magueyales, porque había mucha gente, o bueno, muchas familias que pues todavía se encontraban en el campo, ¿no? No sé, toda la gente que se llevaba al campo y pasó posteriormente a la industria, ¿no? Entonces se ve cómo arrasan contra los campos y pácatelas. Después hay otro documental que se llama Ciudad Nostalgia y es un documental que se publicó en 2011. Sí, en los 2010, y fue un proyecto del PACMIC, de una beca que se otorga a colectivos, y justamente en ese documental pues se hacen entrevistas a pues demás compañeros o colegas que trabajaban en pues en estas industrias. Ahorita Renault pues ya no se encuentra, ¿no? Me atrevo a decir que hay una serie de generaciones de industrias, de instituciones
industriales que poco a poco se fueron uniendo a estas, ¿no? Entonces, pues me gustaría que nos pudieran platicar si es que tienen este conocimiento de, pues, cuáles fueron estas primeras industrias. Ahorita salen nombres acerca de la empresa Dina, de Toyota y todas las empresas que, pues, poco a poco se fueron conformando. Unas todavía se encuentran establecidas, hay otras que de plano ya no existen, ¿no? Entonces, pues, hablar acerca de eso. Creo que realmente no han desaparecido, quizás se han transformado, ¿sí? Sirena tiene otros nombres, SKF, y le han cambiado nombres de acuerdo al dueño que las ha comprado a partir de que tuvieron que desaparecer como empresas paraestatales. Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril pasó a ser Bombardier y no sé qué otro, ahora ya se va por allá con Aston y ahora por acá el constructor. Pero han crecido, se han transformado, mas no han desaparecido. Dina igual no ha desaparecido, simplemente se dejó de construir coches, por ejemplo el coche Renault, que era porque empezaron construyendo el Fiat, después fue el Renault. Entonces posteriormente pues ellos, parece que ahorita no hay coche, pero hay la proporción, tengo entendido, de que va a venir por ahí un automóvil que ya debió venir y que por razones ¿sabes? Pero hasta autobuses, los trailers, los tractocamiones, etcétera, ¿no? Sigue siendo, inclusive Ciudad Saguna, y es donde entramos, que independientemente de esas empresas que nunca desaparecieron, sino que siguen ahí y que siguen siendo el pilar de Ciudad Sagún, han aparecido otras, y una más, y otra más, y otra más, que vienen a darle un poquito más de grandeza a Ciudad Sagún, ¿sí? Pero quisiera decir un poquito a todo esto, porque no sé si ya dentro de poquito decimos que gracias. Yo cuando llegué en 1960 a Ciudad Sagún, ¿sí? Siempre he sido un poquito que me ha gustado escribir. Tan es así que Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, por conducto de nuestros compañeros del sindicato, me ha otorgado una beca para estudiar periodismo. Estudié periodismo en la escuela, una de las más prestigiadas de la ciudad de la Carlos Septién García. ¿Sí? Entonces escribir es una de mis pasiones. Y para ello también me ha gustado. Quiero que ojalá vean, para crear los versos. A mí me gusta escribir poesía. Y en los versos uno a veces dice mucho de lo que uno siente por aquel lugar, por aquella persona, o por todo lo que se puede sentir de lo que a uno lo rodea. Escribí en alguna ocasión recién llegado, le estoy hablando que llegué en 1960, y esta la escribí más o menos en 1964-65. Quiero que la vean, bien se lo voy a leer, porque ella quizás dentro encierra un poquito de lo que estamos platicando, que dice: brotó como por encanto entre los verdes magueyes, una ciudad que en su canto dijo, tractores por bueyes. Un cúmulo de esperanzas dieron aquí unos magueyes, cuando al rasparlos con ansia daban pulque a los virreyes. Ahora son los centinelas nobles, firmes y valientes, que resguardan como fieras dos los pueblos diferentes. Un dulce aguamiel ya nos dio la tierra donde florece esa industria que nació junto a una ciudad que crece. Las haciendas ya murieron, ya no hay más tiendas de raya, esa libertad convirtieron al fragor de la metralla. Las nubes cruzan el cielo y unos obreros las calles de una ciudad que del suelo de Hidalgo sentó sus reales. Estrellas tienen las noches para que alumbren las tierras de una ciudad que hace coches mientras siembran sus laderas. Y abandonando la tarde, el sol comienza a ocultarse, pero una ciudad no duerme, porque empieza a levantarse. Solo en sus casas dormidos, bajo el amparo de un techo, con semblanza de vivos, hay muchos niños de pecho.
duermen, y casi seguro que despertarán sonriendo porque serán el futuro de la ciudad que están viendo. Ok, muy bien, pues yo una poesía sobre el tiempo. A mí me gustaría preguntar un tema que yo creo que falta que nos platiquen sobre Ciudad Sagún, que era la parte recreativa, las familias. ¿Qué hacían en ese tiempo? Cuestión deportiva, cuestión cultural, cuando iban al cine, cómo eran esas funciones, las matinés y la forma en que se divertía la gente en Ciudad Sagún. ¿No quieran comentar sobre eso? Bueno, Ciudad Sagún estaba desierto. Por ley no podían haber cantinas. Los obreros no se podían ir a tomar una copa. Pero en sus casas, cada casa era una cantina. ¿Sí? Lógico. Todavía. ¿Sabes algo de eso? Entonces, resulta que no tenían nada donde divertirse. Entonces, hubo situaciones que florecieron por ella. Digo, yo no quería hablar de este tema porque digo, bueno, ya está bien, ¿no? Te quieres acaparar todo esto. Una vez me dijo su mamá de mi hijo, dice, eres acaparador y quieres tener todo. No. Lo que pasa es que luego saben el tema, ¿no? Ciudad Sagún no tenía nada. Entonces, cuando llegué aquí, yo venía de haber estudiado, de haber trabajado y estudiado arte dramático, por eso soy profesor de arte dramático. Estudié arte dramático en una de las academias pedagógicas mejor de México, porque es la ASOE de la Asociación Nacional de Autores, ¿sí? Y fui contemporáneo y compañero de banca de esa muchachita tremenda que es la Chilindrina, María Antonieta de las Dos. Son de amigos, son compañeros que nos queremos en. Ven, cuando yo vine aquí, conociendo la empresa y el sindicato, que tenía yo esas virtudes, puesto que ya tenía yo cerca de 10 años trabajando como profesional en el teatro y en la farándula, me pidieron, o sea, tanto la empresa como el sindicato, que apoyara las situaciones sociales o de diversión de esta ciudad muerta que no tenía nada. Me dieron la tarea de hacerlo y empezamos a traer pues situaciones de teatro, de todo. Inclusive me tocó la fortuna de crear concursos en los cuales de aquí florecieron, no sé, no llegaron lejos, pero un conjunto de rock and roll, porque estaba rock and roll en su momento, los Skypers y los Plano, hacíamos enfrentamientos entre dos, y esos ya nadie se acuerda de los Skypers, ya nadie se acuerda de los Plano. El rock and roll floreció aquí, se hacían concursos y se llenaba todo así de gente porque era lo que teníamos, ¿sí? Y teníamos también gentes como Celia Roldán, hermana, me parece que del presidente, ¿no? ¿Cómo se llama Roldán? Alfonso Roldán. Celia Roldán salió de aquí, tuvo la fortuna de presentar en México Televisión y llegó un momento en que grabó discos, viajó, despegó bastante representando a Ciudad Sagún, Celia Roldán. Que otros tuvimos la fortuna de que los festivales que hacían tanto nuestro sindicato como los sindicatos, por ejemplo de Dina, hacían por sus aniversarios y todo, yo tuve la fortuna de haber traído a Carmen Salinas, a Luis de Alba, a de los Gorridos, ¿cómo se llama? López Tarso, ¿sí? Una serie de gentes que traían. Y entonces Ciudad Sagún empezó a tener eventos de magnitud, de primera magnitud. ¿Y dónde se sinfónicas, perdón. ¿Dónde se realizaban esos eventos? En el estadio de fútbol, en el estadio de béisbol o en los sindicatos, en los edificios, en los sindicatos, por ejemplo, en el de Dina, en el 13 de arriba. Perdón. ¿Cuál? De Pizarro, fueron en su época la maldita vecindad,
se trajo el 13 de abril. O sea, vinieron los buquis, los talleres fue en el estadio, 10 de mayo. Sí. Entonces, solo esas se hacían situaciones muy interesantes que hoy no se hacen. ¿Sí? Pero no nada más de tipo popular. Llegaron valles de China, de otros lados, una cosa que no. Sí, fue cosas de lo mayor a lo menor. Tuvimos inclusive burlesque, aquí tuvimos en burlesque a las más grandes desnudistas de México de la época de las ficheras, como es Limey, como otros. Aquí en el auditorio, ahí yo creo, sí, o sea, te digo, desde una sinfónica hasta un burlesque donde venían estas que eran de fama nacional, y Ciudad Sagún lo tuvo. Ciudad Sagún tuvo aquí entrenando para su pelea a César, al César de los boxeadores, a Julio César Chávez, que inclusive peleó con los colores de Ciudad Sagún, porque los colores de Ciudad Sagún es el naranja y negro. Y a Julio César Chávez, en una de sus peleas de campeonato mundial, estuvo estrenando aquí y representó a Ciudad Sagún en su pelea utilizando los colores de Ciudad Sagún. O sea que Ciudad Sagún tiene más que una simple colonia o que unas simples calles, tiene un fondo mayor. Los que aquí estamos ahorita presentes, y su servidor, fuimos también fundadores del equipo de tercera división, el último, porque hubo dos. Yo formé parte del primero en 1976, profesional de los frailes de Ciudad Sagún. 20 años después, el licenciado José Luis Melgarejo y su servidor logramos traer nuevamente y revivir el fútbol profesional en Ciudad Sagún. Pero bueno, creo que todavía traigo por aquí. Sí. Ese fue el programa de inauguración de Ciudad Sagún, que su servidor y José Luis López Melgarejo tuvimos a bien manejar para traerlo nuevamente 20 años después a Ciudad Sagún. ¿Sí? ¿Es el 96? Sí, 96. Mira, lo que pregunta aquí, lo primero que había aquí era cine auditorio, con sus funciones, como dices, de matiné. Había también cine de la media naranja, que era con credencial para los trabajadores de carros, y todas las diferentes actividades que hacían las empresas, como traer sinfónicas, traer artistas, para el fin de año, para festejar a las madres, que era lo que más, y para el festejo de los niños payasos, ¿verdad? La otra diversión aquí era el fútbol, los domingos, había bastante, pues ya no como antes, todo esto que es el IMSS, el Estache Draghi, todo esto había campos de fútbol, había 3 campos de fútbol. En los 3 llenaban. Así es, se llenaba, y el estadio, el de béisbol, buenos encuentros de béisbol, vinieron los Diablos de México, vinieron los Piratas de Veracruz, vinieron varios equipos de ese nivel a jugar aquí. Vino, todavía en su apogeo, vino Caviño aquí a jugar. Entonces, esa era la diversión de aquí, y lo más que se ocupaba era el Parque de Guadalupe, cuando era rústico, donde estaba el Jagüey a un lado de por el la... frente de la Hacienda. Sí, ahora es ya moderno, pero anteriormente había cabañas rústicas, había una alberca pequeña. Todavía se encuentra, pero ya los espacios se rentan para fiestas. Bueno, la alberca que te digo desapareció. Entonces Con esta modernización desaparecieron muchas cosas. Había un vivero, había agua bastante, había cabañas rústicas que
te las rentaban o te las prestaban para hacer tus fiestas. Estaba abierto para todos, no como ahorita. Esa era la diversión aquí. Y lógico, los que tenían posibilidades y coches sobre todo, porque no había mucho transporte, pues salían a otras partes. Pero Salvador en sí, desde un principio fue el deporte. Básquetbol, voleibol, béisbol, fútbol. Te puedo decir que hubo grandes deportistas aquí. Aquí se hicieron nacionales de atletismo, de fútbol, de aquí, y lógico, íbamos a Pachuca también. Pero en sí la diversión de aquí era eso, ir a los cines, ir a los fines de semana a Guadalupe, ir ahora sí que a los juegos de fútbol, y cuando había eventos que eran gratuitos, ya sea que los hicieran en el sindicato de Lina o en el sindicato de Sidena. Y en la Media Naranja, pues uno que otro evento también, eran gratuitos todos ellos. Esa era la diversión aquí. Y lógico, salir a caminar en esos entonces que se podía. Sí, claro. De hecho, bueno, como comentario, yo en ese tiempo que era niño, pues recuerdo que en el cine Media Naranja que nos tocaba a nosotros, había lo que le llamaban permanencia voluntaria, o sea que luego los papás nos mandaban, podías ver 3 películas en un solo día, y era gratuito. Los papás luego nos mandaban hasta allá con la comida, nos mandaban con sándwiches, con comida y demás, y nos pasábamos ahí hasta 5 o 6 horas metidos en el cine todo el día. Todavía salíamos y a un lado estaba un gimnasio de lucha libre, y saliendo estaba fuera la lucha libre y nos pasábamos todavía en la lucha libre. O sea, nos avanzábamos fuera de la casa cerca de 8 o 9 horas, solo los niños, podemos tener 6, 8, 10 años, andábamos en la calle, en el cine, en las luchas, cualquier deporte, y andábamos solos, entonces, según jugando. ¿Qué nos veían en la casa como otros metidos? Mucho. Nos pasábamos en la calle todo el tiempo. Pues la gente salía los domingos y todavía sale, ¿no? Bueno, eso otra anécdota por ahí, pero... Wow, pues muchas gracias por brindarnos toda esta información. Hay más cosas que se van a seguir platicando, ¿no? En torno a este tema, pero lo interesante y lo que pues justamente se habla el día de hoy es sobre pues el origen y esas memorias de manera general que se están platicando hoy en día, y quiero agradecer su presencia en este evento que se acaba de realizar.